Mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 22 años viviendo. Y espero que todos estén bien. Quisiera comenzar cantando un himno, después que ore, y después el mensaje de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el bendito y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y te alabo, Padre, estoy agradecido porque soy salvo y muchos hemos entrado por la puerta, y así seguirá obrando tu palabra y seguirás obrando en los corazones de aquellos que no son salvos. Te ruego por los que todavía no son salvos, que tu palabra pueda quebrantar su corazón y tu Santo Espíritu haga la obra en el corazón de ellos. Y ojalá ellos, los que escuchan tu palabra, que no son salvos, ayúdales, porque tal vez tienen una lucha en su corazón. No es fácil, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Así lo dice tu palabra, Padre. Ayúdales grandemente. Los mensajes que escuchan en cualquier lugar por este medio de las redes, en los locales evangélicos, en las casas que se prediquen, los tratados que reciban, en cualquier manera que sean responsabilizados delante de ti por el plan de salvación. Ayúdales grandemente, en especial nuestra familia. Ayuda a esas personas que están padeciendo por este terremoto, que tú les puedas ayudar a que puedan pensar, los que han sido rescatados y todo, ojalá pudieran pensar en su condición delante de ti, y que la muerte está a un paso, que tú les puedas ayudar grandemente, Padre, para que puedan ser salvos. Ayuda a todas esas personas allá y que puedan encontrar más personas vivas. Bendito Padre, ten misericordia de ellos. Bendito Padre, ayúdame en el mensaje, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 66 de los himnarios de las asambleas congregados al nombre del Señor, solamente 2 estrofas. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Su penoso sufrir en la cruz que valió, si tu culpa no estaban allí. Que valió su morir si tu deuda no fue con su sangre pagada por ti. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. La salvación es inmediata cuando la persona sincera, con un corazón contrito y humillado, llega a Dios con su carga de pecado al Señor. Un corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Quisiera leer en Marcos 16, del capítulo 14. Esto fue después de la resurrección del Señor. Tengo días que he querido predicar en estos versículos, pero no he podido. Hoy ha sido la oportunidad por el asunto del alumbrado eléctrico.
capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión, dice mi título de mi Biblia. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes y ayudándole al Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Me voy a apoyar con otras escrituras, con la ayuda del Señor. A veces hay creyentes que no les gustan, me han criticado personalmente y me han dicho que no es así, pero la escritura ella misma se va interpretando ella misma, y por ejemplo estos evangelios tienen que ver con el libro de Hechos de los Apóstoles y con los demás libros que vienen, porque ahí todavía estaban los apóstoles y el apóstol Pablo, y fue uno de los que escribió es casi todas las cartas. Ahorita, por ejemplo, hay un problema, que hay mismos creyentes que se burlan de otros creyentes, y tal vez porque hay algunos que tienen más posibilidad, tienen más gracia para predicar, pero yo creo que en lo que yo pienso, que todos los que somos creyentes, que predicamos el evangelio, que son muy poquitos los que predican el evangelio y que quieren llevar el mensaje, obedecer al Señor, son muy poquitos. No deberían de criticarse, sino ayudarse mutuamente y corregirse si hay alguna falla, no con manera de burla, porque yo pienso que debe haber comunión entre todos en los creyentes para predicar el mensaje, porque son muy pocos. El mismo Señor pudo decir que la mies era mucha y los obreros pocos. Yo veo que esto sigue sucediendo así. Demasiada mies en una localidad y muy poquitos obreros, muy poquitos. A veces puede haber una congregación de 100 y tal vez los que se animan son 5, 10 y los demás no. Esto es desobediencia a la palabra del Señor. Por eso quise leer aquí en Marcos. Vemos que después que el Señor resucitó, después que hizo la obra de redención, si Él no la fuese hecho, no fuese ocurrido, se fuesen cumplido las profecías, nosotros estuviéramos perdidos. Así fuésemos creído, nos fuésemos arrepentidos y fuésemos cambiados de vida, pero en esta dispensación de gracia es por el Señor que puede ser la persona salva. Pero gracias al Señor
al Dios del cielo, que se desprendió de su Hijo amado, lo envió a este mundo pecador. Se cumplieron las profecías en él. Él fue clavado en una cruz, símbolo de maldición. En esos tiempos ahí clavaban en esa cruz a los peores malhechores, y al Señor lo clavaron ahí, lo pusieron en medio. Pero se cumplieron las escrituras, que él fue sepultado y fue Dios que le resucitó de entre los muertos, como lo señala en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces él resucitó y se le apareció a los discípulos. Vemos que la primera que lo pudo ver fue María, una de las María Magdalena, y se le apareció a dos que iban por el camino de Maús. Yo todavía dicen que el corazón de ellos ardía cuando hablaron con él, no se habían dado cuenta que era el Señor. Y vemos que se le apareció este mismo evangelio. Marcos dice que se le apareció en otra forma a dos de ellos que iban por el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron, ni ellos mismos. Entonces se le apareció a los 11. Se le aparece a 11 porque Judas se fue al lugar que él mismo había escogido cuando entregó al Señor Jesucristo. Entonces, por su transgresión, dice en el libro de Hechos, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. La persona escoge su eternidad aquí en la tierra. Dios tiene misericordia, llega el mensaje, y el mensaje es para despertarlo de que va caminando a espaldas de Dios, perdido en sus delitos y pecados, y que hay una solución en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí escogieron a uno. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado con los 11 apóstoles, o sea, él era un apóstol. La escritura señala que Judas también era un apóstol, pero él entregó al Señor y se fue a su lugar, que es el lugar de condenación. Entonces vemos que la escritura aquí señala, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan el Bautista dijo, viene tras mí uno cuyo yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Él os bautizará con Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos, está hablando, la persona cuando cree en el Señor es sellado con el Espíritu Santo, se bautiza en agua por obediencia, pero el bautismo en agua no salva. Es una obediencia a Dios para poder seguir un ministerio en una congregación. Mas el que no creyere será condenado. La persona escoge su camino, escoge aquí en la tierra su destino, en el cielo o en el infierno. Entonces vemos que dice la escritura, después que él fue crucificado, fue sepultado, él resucitó al tercer día. Como te dije, se le apareció también a más de 500 hermanos a la vez. Eran pruebas irreversibles, que no había dudas. Ellos lo vieron, aún inclusive el Evangelio de Lucas dice que cuando él se le apareció a los discípulos, le dijo, paz a vosotros, y él aún comió. Un espíritu no come. Ellos lo vieron, hablaron con él.
Entonces vemos que se le apareció, dice, a los 11 mismos, todavía no habían escogido al otro discípulo. Entonces por eso dice aquí, y le reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Los que lo vieron primero le dijeron a ellos, pero ellos no creían. Como dijo Tomás, que si no lo viere y metiere sus dedos en los lugares a donde tenía las heridas, él no iba a creer. Después el Señor se le apareció y él creyó en el Señor. Entonces el Señor les dejó una encomienda y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Las personas que no son salvas son criaturas de Dios, todavía no han sido hechos hijos de Dios, porque no han creído, no han experimentado el nuevo nacimiento, no han experimentado la salvación. Entonces, Señor, aquí en el Señor, la Escritura señala: predicar el evangelio a toda criatura, no en hacer excepción de personas. Cuando dice toda criatura, como dice la Escritura, que Él quiere que todos los hombres, el apóstol Pablo escribió esa carta a Timoteo y le dijo que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:16 señala: porque de tal manera amó Dios al mundo entero. A veces hay palabras que señalan, hablan del mundo, pero tienen distintos significados. Por ejemplo, hay una palabra en las cartas de Juan que dice: no améis al mundo. Pero está hablando del sistema mundanal, las bagatelas de este mundo, las fiestas, todas estas cosas, las modas, muchas cosas. No améis al mundo. Pero aquí está el Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces está hablando, no es lo que está en el mundo, sino de las personas que están en el mundo. ¿Sabe? El Señor te ama, Él quiere salvarte. Pero hay muchos engañadores en estos tiempos. El Señor les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos obedecieron. Ellos, en el evangelio de Juan, explica en el lugar a donde ellos iban a estar, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Todos los evangelios se complementan entre los cuatro, da como una narrativa cada uno, pero hay un complemento de todos los hechos que ellos pasaron después que el Señor resucitó, y vemos los resultados en el libro. De hecho, los apóstoles de él, porque ellos obedecieron al Señor. Esto es un mandato como el mandamiento de la cena del Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La carta de Corintios nos señala a todos los que somos salvos y dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación, y está hablando en plural para todos los creyentes. Si es verdaderamente salvo a la persona, obedece. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para llevar el mensaje a usted, no, el creyente no va a ser, no le van a poner una alfombra roja para que, lo más seguro, si anuncia el mensaje, reparte folletos, trata de advertir a las personas que el pecado lo lleva rumbo a la condenación y señala el pecado con la Escritura, lo más seguro va a sufrir el vituperio, lo van a odiar, no sé. Yo he experimentado desprecio por llevar el mensaje a otras personas que no son salvas. Todos no lo reciben igual el mensaje. Ojalá usted, como dice este himno al final: oye pues con placer el decreto de Dios, bondadoso la vida te da, y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncian perdón y la paz. Entonces vemos que el Señor le dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no crea el mensaje por cobardía, como dice en Apocalipsis, que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de los cielos, no lo reciben, la responsabilidad sobrecae sobre la persona. A veces hay personas que engañan.
porque vemos aquí que el Señor le dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y vemos aquí una lista de no le harán daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Esto fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor lo dijo muy claro. Entonces vemos, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después la ascendió a los cielos, y ellos salieron. Él le pudo decir a María, cuando él se le apareció a María Magdalena, él le dijo que no la tocara, que no lo tocara a él, porque él todavía no había subido al cielo. Él tenía que subir. Entonces en Hechos de los Apóstoles complementa este versículo, lo dice en Hechos 2:33. Entonces ellos obedecieron al mandato que le dio el Señor, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y en el Evangelio de Lucas dice, él les dijo a ellos mismos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. La persona tiene que arrepentirse de su vida de pecado y creer en el Señor para poder alcanzar salvación, y tiene que ser muy sincero delante del Señor. Entonces aquí vemos la obediencia, y saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ellos, ahí vemos en Hechos de los Apóstoles algunos milagros que ellos hicieron, que fue beneficioso para que algunos creyeran. Pero hoy, en la época actual, después que los discípulos ya dejaron de existir, fueron martirizados, el único que no fue martirizado fue el apóstol Juan, murió de vejez. Entonces ya empezaron a cesar los dones. El apóstol Pablo hizo uno, pero después vemos que no, en las escrituras no señalan más en las cartas que hubieron más milagros. Fueron a los apóstoles. Entonces lo vemos aquí que el mismo Señor les dijo a ellos: y por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Él le dio esa encomienda a ellos, pero también pasa a todos los que somos salvos. Entonces vemos, y ellos saliendo predicaron. Fueron ellos al que el Señor le dio esto, de que estas señales que la hicieran, esos milagros que ellos podían hacer. Pedro resucitó a una niña, le pudo un cojo pudo caminar, y eso no lo podemos hacer nosotros ahorita. Los que dicen por ahí que hacen sanación y estas cosas, lamentándolo mucho, eso no existe. Esos son personas que tal vez que no son salvas, que están engañando a muchas personas. Tienes que tener cuidado, porque la salvación es por obedecer la fe en el Señor, reconociendo tus pecados y arrepintiéndote y creyendo en Él y siguiéndolo a Él. Cuando la persona es salvo, lo adora a Él, lo alaba a Él y lo sigue a Él y lo obedece a Él, como hicieron estos discípulos. Se fueron y predicaron, y ellos, aquí vemos bien claro, está hablando en plural, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Entonces te quise leer en Hechos de los Apóstoles, porque vemos que ahí del versículo 43, después que Pedro predicó, creyeron aquellas personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí la escritura es bien clara, por los apóstoles. Ahorita no hay apóstoles. Un apóstol
fue un testigo presencial del Señor. Y el último que pudo ver al Señor, que se le apareció, fue el apóstol Pablo, y él dijo que él era como un abortivo de último, se me apareció a mí. Entonces vemos que decía, y señales eran hechas por los apóstoles que el Señor los comisionó, que está aquí en el libro de Marcos. Entonces vemos la comunión que ellos tenían, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían según todo, tenían necesidad cada uno. Ahí habían hombres pudientes que vendieron sus propiedades, y vemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos eran unos que tenían, pero ellos sustrajeron, y vemos el caso que pasó con ellos, que engañaron al Espíritu Santo y después murieron. Ellos eran creyentes. Entonces vemos que el resultado de la obediencia de los discípulos, estaban ellos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no puedo añadir a ninguna persona en una congregación. Es el Señor que añade a la iglesia universal primeramente, al cuerpo de Cristo, y después el Señor es el que va a obrar para que sea bautizado y pueda pertenecer a una asamblea local en estos tiempos. Tiene que tener cuidado, porque muchos están engañando, haciendo supuestos milagros. Esto era para los apóstoles nada más. Como le estoy diciendo aquí, bien claro lo dice. Las señales eran hechas por los apóstoles. La salvación es por fe. Por fe. Siempre ha sido por fe, desde la antigüedad. Vemos a Noé que por fe él le creyó a Dios que iba a enviar un diluvio, y él hizo el arca conforme como Dios lo mandó, y para que se salvase él y su familia. Entonces vemos la obediencia de Noé. Entonces en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Sacaban los enfermos, los sanaban. Pero todo esto lo vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, como le dijo, que fue a los apóstoles. Hoy en día se te predica el mensaje de salvación. Tienes que arrepentirte de tus pecados, convertirte al Señor, creer en Él, para que tus pecados sean perdonados al que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Crees esto? Dichosos los ojos que no ven y creen. Yo creí un mensaje que yo nunca había escuchado en mi juventud. Empecé a escucharlo y fue el Espíritu Santo haciendo la obra en mi corazón. Mi conciencia fue despertada y me di de cuenta que estaba perdido. Y eso era una angustia muy molesta y grande en mi corazón. Por eso que cuando Pedro predicó, vemos que dice la Escritura que al oír se compungieron de corazón. Hubo una compunción en el corazón, una culpa por el pecado delante de Dios, y también culpa por lo que le hicieron a él. Todos nosotros fuimos culpables. Yo acepté un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, acepté mi parte de culpa y comprendí que Él murió por mí, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Llegué a Él por la fe, Él perdonó mis pecados y también puede perdonar los tuyos, porque el que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, Él está vivo por toda la eternidad. Él vive, Él es eterno. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve. Yo no lo vi.
Es más, ni siquiera sabía si era verdad el Evangelio. Yo lo veía como una religión. Pero fue el Espíritu Santo, el Señor, que abrió el corazón de este indigno pecador que merecía la condenación eterna. Usted, todos los seres humanos merecemos la condenación, pero la salvación es un regalo gratuito de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga que no eres salvo, obedece la fe en el Señor. No necesitas un milagro, no necesitas hacer obras, la salvación es gratuita y es como el Señor dice en su palabra, arrepentirse de sus pecados, querer cambiar de pensamiento, de vida, y por la fe crees en Él y Él te va a perdonar y el Señor va a hacer lo demás en tu corazón y Él te va a ayudar a caminar por este camino. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero tienes que entrar primero por la puerta. Esforzado a entrar por la puerta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.